Más de 350 muertos y miles de damnificados en Afganistán por devastadoras inundaciones. Aduciendo competencia desleal, Estados Unidos incrementa en un 100% aranceles a productos chinos, autos eléctricos los más afectados. Asamblea Nacional pedirá al CNE retirar la invitación realizada a la misión de observación de la Unión Europea para los comicios del 28 de julio por su evidente parcialidad. Fernando Bútez, yerno de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y prófugo de la justicia, se declaró culpable de corrupción en los Estados Unidos. Y al cierre de esta edición, conozca el plan que aprobó la India para proporcionar electricidad gratuita a 1 millón de hogares rurales. Devastadoras inundaciones en Afganistán y el yerno de Antonio Ledesma se declara culpable de corrupción. Bienvenidos a la presente emisión. Melanie. Así es, temas lamentables e interesantes para abordar en esta edición. Comenzamos. Las inundaciones en distintas partes del mundo siguen causando estragos. En el norte de Afganistán, más de 350 personas perdieron la vida y miles están damnificados por las fuertes lluvias. En los últimos días se han registrado intensas precipitaciones que provocaron el desbordamiento de ríos y torrentes, arrasando aldeas enteras y dejando a miles de personas sin hogar. Las inundaciones repentinas destruyeron todas nuestras casas. Perdí a 13 miembros de mi familia, entre ellos mujeres y niños. De 42 casas solo quedaron 2 o 3. Las inundaciones han destruido todo el valle. La inundación nos tomó por sorpresa y la gente se enfrentó a muchas pérdidas económicas y humanas. La inundación se llevó a algunos niños, vehículos y otras cosas de la gente. Las autoridades advierten que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que avanzan las operaciones de rescate e informaron que hay más de 1.600 personas heridas. El gobierno talibán informó que trabajan arduamente para brindar asistencia a las comunidades afectadas. México presentó su modelo de movilidad humana para abordar las causas estructurales de la migración en Norteamérica. La iniciativa se basa en generar oportunidades laborales, crear fichas únicas del registro para migrantes, abrir 3 nuevos centros integradores y promover la reinserción y regularización de connacionales en el extranjero. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, lo que hace que este modelo sea único. El programa beneficiará a mexicanos en el exterior, especialmente a los 37.3 millones que viven en Estados Unidos y también a migrantes extranjeros que atraviesan ese país. México busca cumplir el compromiso con Estados Unidos de no superar las 4,000 personas intentando cruzar la frontera norte. Por ahora se descarta una nueva ola migratoria antes de que termine la actual administración a finales del año. Tras un récord de solicitudes de asilo y llegada de miles y miles de migrantes en el 2019. La Organización Mundial de la Salud confirmó este 14 de mayo que los muertos en Gaza son más de 35,000 y no la mitad, como sostiene Israel, en un intento por minimizar sus crímenes en la franja. La OMS informó que 24.686 cuerpos de palestinos han sido completamente identificados y 10.000 están en proceso de serlo. A estas víctimas mortales hay que agregar 8.000 cadáveres que se estiman están bajo los escombros, a donde los equipos de socorro no han podido acceder por los bombardeos o la prohibición de Tel Aviv de que entre al enclave maquinaria pesada. El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, precisó que de las personas que perdieron la vida producto de los ataques de Israel y que ya han sido identificadas, 10.006 eran hombres, 7.797 eran niños, 4.959 eran mujeres y 1.924 eran personas de la tercera edad. Vladimir Putin acusó a las élites occidentales de intentar castigar, aislar y debilitar a Rusia. Esto proporcionando apoyo financiero y armamentístico a Ucrania. Acotó que las miles de sanciones unilaterales impuestas y la aprobación ilegal de activos rusos en beneficio de Ucrania no abonan a una solución del conflicto. Criticó la doble moral occidental que dijo cuestiona las acciones de su ejército mientras ignora los actos terroristas de tropas ucranianas en su territorio. Está claro que el envío continuo de armas por parte de Estados Unidos y sus aliados a Ucrania no la salvarán del colapso y lo único que lograrán es extender el conflicto.
Putin abogó por una solución pacífica y justa para la crisis ucraniana, destacando la disposición de Rusia al diálogo y enfatizando la importancia de negociaciones inclusivas que consideren los intereses de todas las partes involucradas. Este 15 de mayo, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue tiroteado en plena calle luego de haber culminado una reunión con su gabinete de gobierno y se acercara a saludar a sus partidarios. Estas fotos fueron tomadas minutos antes de los disparos. El ministro eslovaco había salido a interactuar con las personas cuando el atacante, quien se había mezclado entre los asistentes, disparó varias veces contra el político, quien recibió entre 3 y 4 disparos. El alto funcionario tuvo que someterse a una larga operación que duró 5 horas, donde los médicos lograron estabilizar su salud. El autor del atentado es Jurat Sintula, un escritor de 71 años, simpatizante del partido opositor, quien intentó escapar, pero fue capturado. El agresor confesó que cometió el crimen por no estar de acuerdo con las políticas del gobierno. El ministro de Interior de Eslovaquia advirtió que el país está al borde de la guerra civil por la tensión política. Pese a invocar como dogma el libre comercio, Estados Unidos anunció por medio de Joe Biden nuevos aranceles de hasta un 100% contra China, en especial en productos como autos eléctricos, baterías, semiconductores y acero. La medida, de claro tinte electoralista, busca mover un sector del electorado que defiende los puestos de trabajo norteamericanos, que, según ellos, se pierden ante lo que califican como competencia desleal. De su lado, China se opone firmemente y ha presentado un reclamo ante el nuevo aumento de aranceles adicionales por parte de los Estados Unidos y anunció que tomará similares medidas para salvaguardar sus propios derechos e intereses. Según el Ministerio de Comercio chino, los aranceles pueden ser populares políticamente en campaña, pero a la larga son costosos y no siempre benefician a las industrias nacionales como se espera. Como discriminatorias y de carácter destructivo para el mercado global, calificó la corporación rusa Rosatom la ley sobre la prohibición de importación de uranio ruso. Esto fue aprobado por el Senado norteamericano y firmada por el presidente Joe Biden. Más allá de las claras connotaciones políticas, destaca la corporación, estas tienen un claro carácter destructivo que impide un funcionamiento estable del mercado mundial de bienes y servicios del combustible nuclear. Es claro, dijeron, que para la industria norteamericana las empresas rusas de energía nuclear disponen de la base tecnológica y de producción más moderna actualmente. Se prevé que la aprobación de la generación nuclear rusa crezca de un 20% a un 25% para el año 2045. El Congreso de Estados Unidos aprobó el pasado 1 de mayo el proyecto de ley que prohíbe importaciones estadounidenses de uranio ruso hasta el 2040. El pasado día 13, el presidente norteamericano la firmó. El sur de Brasil sigue luchando contra las peores inundaciones de su historia. El nuevo Banco del Desarrollo, más conocido como el Banco de los BRICS, anunció que ayudará al estado de Río Grande do Sul a enfrentar la calamidad. La presidenta de la entidad financiera, Dilma Rousseff, anunció la liberación de 1.115 millones de dólares para obras de infraestructura urbana y rural, saneamiento básico, así como protección ambiental en el estado brasileño de Río Grande do Sul, afectado por las fuertes inundaciones ocurridas desde finales de abril. Una trágica situación que ha dejado al menos 152 muertos, más de 800 heridos y un centenar continúa desaparecido. 2.1 millones de personas resultaron afectadas y más de 538.000 quedaron sin hogar. Médicos de España realizaron con éxito subtalamotomías bilaterales utilizando ultrasonidos focales de alta intensidad para tratar la enfermedad de Parkinson. Este procedimiento seguro y eficaz logró revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad en 6 pacientes. Es la primera vez que se lleva a cabo este tratamiento bilateral con ultrasonido focalizado que no requiere incisión craneal y que consiste en eliminar actividad neuronal anómala. Hasta ahora el tratamiento de IFU solo se había utilizado unilateralmente, pero este estudio demuestra que también puede ser efectivo en ambos hemisferios cerebrales para tratar los signos motores en ambos lados del cuerpo. Este avance en la investigación sobre el Parkinson
consolida al Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal como un referente mundial en el abordaje de esta enfermedad. Y en medio de un alarmante incremento de casos de dengue en América Latina, la Organización Mundial de la Salud precalificó una nueva vacuna contra esta enfermedad. La OMS anunció el 15 de mayo que el nuevo medicamento llamado TAC-003, producido por la farmacéutica japonesa Takeda, cumple las normas de calidad, seguridad y eficacia que establece la institución. Según explicaron, este fármaco contiene versiones debilitadas de los 4 serotipos del virus que causan el dengue, que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se trata de la segunda vacuna contra el dengue respaldada por la OMS. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el nuevo medicamento sea usado en niños de 6 a 16 años que vivan en entornos con alta carga e intensidad de transmisión del dengue. La vacuna debe administrarse en un esquema de 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre cada una. OpenAI lanzó su GPT-40, la nueva versión de su chatbot ChatTop, que combina audio, imagen y texto. Está disponible de forma gratuita para todos y tiene ventajas adicionales para suscriptores, pues integra funciones de chatbots, asistente de voz y procesamiento de imágenes. Se destaca además por su velocidad, tono conversacional y cálido e incluso a veces hasta pícaro. Comparado con el anterior GPT-40, fusiona múltiples modelos en uno, permitiendo respuestas más rápidas y transiciones fluidas entre tareas. La evolución de ChatGPT hacia un asistente de voz refleja la tendencia de transformar chatbots en asistentes más interactivos. Son 6 las nuevas funciones de la última versión: conversación fluida y emotiva, imágenes, traducción en tiempo real, asistencia en reuniones, ayuda con las matemáticas y generación de imágenes. La demostración no salió todo lo perfecta en un primer momento. La inteligencia artificial confundió al presentador sonriente con una superficie de madera y en otro empezó a resolver una ecuación que aún no se le había mostrado. Falta ver cómo reacciona esta nueva tecnología en la interacción cuando se la ponga en el mercado. Estados Unidos retiró a Cuba del grupo de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Luego de conocerse la noticia, el canciller cubano Bruno Rodríguez expresó que Washington admitió lo que es conocido por todos, que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo. El diplomático llamó a cesar toda manipulación política del tema y poner fin a su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo y dejar de aplicar las medidas económicas coercitivas que acompañan esa designación. Varias detonaciones de explosivos ubicadas en zonas minuciosamente estudiadas y en cantidades exactas demolieron lo que quedaba del puente Francis Scott Key de Baltimore, colapsado en marzo tras el choque de un buque carguero con uno de sus pilares y que provocó la muerte de 6 trabajadores, todos ellos latinos. La vía marítima queda ahora expedita al tránsito y se inician los trabajos de construcción del nuevo puente. La Unión Europea exigió a Israel el fin inmediato de su operación militar en Rafah, en el sur de Gaza. De lo contrario, sus relaciones se enfrentarán una gran tensión. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó que esta ofensiva está alterando aún más la distribución de ayuda humanitaria en la franja y provocando más desplazamientos internos, más hambre y más sufrimiento. Al revisar las publicaciones en X y discursos públicos durante la última semana del presidente de Colombia, Gustavo Petro, queda en evidencia sus varios frentes de batalla, desde la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en lo internacional hasta los escándalos de presunta corrupción en su gobierno, así como los anuncios de la convocatoria a una constituyente en lo local. Este domingo 19 de mayo, República Dominicana realizará elecciones presidenciales y legislativas. 9 candidatos se disputarán la presidencia de la nación. Entre ellos, el actual mandatario Luis Abinader, quien busca la reelección para su segundo mandato consecutivo, y el 3 veces presidente Leonel Fernández. Para esta jornada están convocados 8.1 millones de dominicanos. Si ninguno de los candidatos a presidente obtiene más del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta el 30 de junio.
La comunidad LGBTI en el Perú reaccionó con críticas y advertencias de manifestaciones pacíficas ante el decreto supremo difundido por el Ministerio de Salud que califica el transexualismo y otras categorías de la identidad de género como problemas de salud mental, aun cuando después la institución aclaró en un comunicado publicado que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni tampoco trastornos. La caída de una enorme valla publicitaria en la India dejó 14 muertos y 74 heridos. El incidente se produjo cuando fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias azotaron la ciudad de Mumbai el 13 de mayo. El anuncio de gran tamaño estaba instalado en una zona muy transitada, frente a una gasolinera. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, dijo sentirse ofuscada al saber que ha sido nuevamente citada por la Fiscalía para que responda por el caso Rolex que la imputa por enriquecimiento ilícito. Esto menos de una semana después de que su hermano, Nicanor Boluarte, y su abogado, Mateo Castañeda, fuesen detenidos por presunto tráfico de influencias. En el Congreso, mientras tanto, ya se anunció una nueva propuesta de vacancia. Falleció el hombre que recibió el primer trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado. El repentino suceso fue informado el 11 de mayo por el Hospital General de Massachusetts, ubicado en Boston, Estados Unidos, quien afirma no tener indicios de que haya sido el resultado de su reciente trasplante realizado en el mes de marzo en ese centro médico. Rick Sleiman era un paciente de 62 años que padecía una enfermedad renal terminal. Científicos anunciaron que lograron descifrar el lenguaje de las ballenas mediante el análisis de miles de secuencias de sonidos con inteligencia artificial. Las variaciones en el tiempo, ritmo y duración de las mismas sugieren una complejidad desconocida en su comunicación. Aunque todavía es un misterio para los humanos el sentido de las conversaciones, este avance es crucial para entender sus interacciones sociales y el estudio fue publicado en Nature Communication. Fernando Butef, yerno de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y prófugo de la justicia venezolana, se declaró culpable de corrupción por desviar $600 millones de PDVSA. Tras un acuerdo con la justicia norteamericana, Butef reconoció haber recibido sobornos por al menos $3.7 millones de comisiones bancarias europeas para pagar sobornos. En el 2022 fue acusado, junto con Ralph Steinman, por lavado de dinero de PDVSA en el sistema financiero estadounidense y cuentas bancarias extranjeras. La conspiración involucró un esquema de lavado de dinero con funcionarios venezolanos criminales entre 2014 y 2018. Las grandes sumas de dinero que movilizaba levantaron las sospechas de la justicia norteamericana debido a que sus ingresos fluctuaban entre 3.000 y 7.000 euros mensuales en una empresa inmobiliaria. Tras reconocer los cargos, fue acusado de lavado de activos entre 2014 y 2018, según el Departamento de Estado. Los conspiradores, según la justicia norteamericana, lavaron los ingresos ilícitos en conexión con un esquema cambiario corrupto de moneda extranjera que involucraba a funcionarios criminales. Este 13 de mayo, la Unión Europea anunció que acordaron retirar temporalmente las sanciones a 4 funcionarios del CNE, entre ellos el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso. Ante esta decisión, el titular del ente comicial se pronunció para rechazar lo que ha calificado como un intento de dádiva solo para él, cuando lo correcto, dijo, es levantar la totalidad de las sanciones. Rechazo categóricamente las pretensiones de la Unión Europea de coaccionarme, al igual que al Poder Electoral, tratando de aparentar ante la opinión pública internacional que están procediendo al levantamiento de las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela. Sería indigno y desleal aceptar esta dádiva de la Unión Europea solo para mí y dejar a los 30 millones de venezolanos y venezolanas afectados por las sanciones y bloqueos impuestas por la Unión Europea y otros pequeños grupos de países enemigos de nuestra nación, cuando lo correcto es
levantar la totalidad de las sanciones impuestas al pueblo venezolano. Continúan cayendo las máscaras en torno a la trama de corrupción de PDVSA Crypto. Una de ellas, la red de extorsión de Iván Simonovic en Estados Unidos, que delató Samar López tras su detención y que según el detenido está encabezada por Carlos Becchio, Iván Simonovic y Jesús Pérez Oropesa. Todos ellos operaban en Florida amenazando a empresarios de Citgo con órdenes de captura y sanciones en Estados Unidos y exigiendo pagos en Texas o la contratación de abogados específicos por $3 millones para licencias OFAC. López dijo que era la imagen de El Aizami con conexiones en la oposición venezolana y con funcionarios estadounidenses. Vale mencionar sobre este caso que el fiscal general reveló que esta mafia estaba ligada a la estructura mediática de extorsión de Armando Info, medio digital dirigido por Roberto Denis, y parte del relato mediático tenía como objetivo difamar a Alex Saab. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que solicitarán al Poder Electoral dejar sin efecto la invitación realizada a la misión de observación de la Unión Europea para acompañar las elecciones presidenciales del 28 de julio debido a su evidente parcialidad. Además, criticó que la Unión Europea alivie sanciones contra algunos integrantes del CNE, pero las mantenga al país. Yo creo que con esa actitud racista, prepotente, grosera, insultante de la Unión Europea, se hace materialmente imposible por ilegal la invitación a una misión de observación electoral. Si queda claro que la Unión Europea está ya a favor, claramente a favor, eso que ellos dicen, no, nosotros lo que queremos es elecciones, mentira. Ustedes no quieren elecciones libres y democráticas. No. Ustedes quieren que el poder en Venezuela lo ostente una marioneta, un títere senil, que es el títere marioneta de los Estados Unidos de América. Caracas y British Petroleum mantienen conversaciones con el gobierno de Trinidad y Tobago para desarrollar un campo de gas marino compartido en el Caribe para convertir a Venezuela en exportador de gas. GOE, proveedor británico de datos del subsuelo, firmó un contrato con el Ministerio de Petróleo de Venezuela para un proyecto sísmico multicliente en alta mar. BP confirmó por su parte que está en conversaciones con los gobiernos de Venezuela y Trinidad-Tobago para desarrollar recursos de gas en el campo Manaquín-Cocuina. PDVSA está considerando emitir una licencia para explorar y desarrollar gas no asociado en su lado del campo compartido. Los campos se unificaron en el 2015, pero las conversaciones se estancaron tras las sanciones estadounidenses en 2019. En julio pasado, el ministro de Petróleo de Venezuela anunció también conversaciones con Eni, Repsol y Maurel Prom para afianzar el desarrollo en este sector cuyo potencial es superlativo. La policía de España detuvo en Madrid a los hermanos venezolanos Rebeca y Francisco García, quienes están solicitados por la justicia por presuntamente estar involucrados en delitos de pornografía infantil y acoso a mujeres y niños durante 7 años, causando terror y zozobra en las víctimas. El Ministerio Público solicitó que los mismos sean entregados a Venezuela para ser procesados de acuerdo a la ley. Nicolás Maduro instó al sector privado a unirse a la misión Sonrisa durante la apertura de una sede en Araure. El mandatario destacó la importancia del programa social que brinda atención bucal a abuelos, abuelas y mujeres embarazadas, así como a aquellos que necesitan prótesis dentales. Anunció la creación de un fondo especial para financiar la misión e invitó al sector privado a unirse y hacer su aporte social. Venezuela y China tendrán por primera vez en la historia vuelos directos entre ambas naciones. El 13 de mayo fue firmada la Ley Aprobatoria de Servicios Aéreos China-Venezuela para favorecer el turismo, el comercio y la conexión cultural con el objetivo de ampliar los mecanismos de cooperación. La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial de Venezuela rechazó el despliegue de aviones F-18 del Comando Sur de Estados Unidos sobre Georgetown, Guyana.
En respuesta, Venezuela desplegó patrullas aéreas y se mantiene alerta para proteger la declaración conjunta de Argyle por el diálogo y la paz entre Venezuela y Guyana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el 15 de mayo día feriado con motivo de la celebración del Día de la Familia para que los venezolanos se puedan reunir y compartir con los suyos. El anuncio lo hizo durante un acto donde compartió con representantes de comunidades cristianas que defienden la protección a la familia. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAG inauguró el Centro Integral de Trámites Aeronáuticos CITA en Caracas. El centro brinda atención de primer nivel y permite al gobierno bolivariano atender las necesidades del sector aéreo de manera rápida y ordenada, ofreciendo una mayor facilidad a los usuarios, tripulantes de cabina, pilotos técnicos y demás personal especializado. Todos podrán ahora gestionar de forma expedita sus trámites aeronáuticos y sin intermediarios. Hoy queremos compartir con ustedes el plan de energía solar que aprobó la India en febrero de 2024 para proporcionar electricidad gratuita a 1 millón de hogares rurales. Se trata de un programa de subsidio masivo para ayudar a las personas a instalar paneles solares en los techos de sus viviendas. La ayuda cubrirá entre el 60 y 40% del coste de estos dispositivos. Las autoridades explicaron que este plan ayudará a reducir las facturas de electricidad de los consumidores, lo que se traduce en grandes ahorros. Además, tendrá un impacto positivo en el ambiente, ya que reducirá la contaminación e impulsará la energía solar y el proceso sostenible. Al ser un país tropical, la India proporciona una base sólida para la producción y utilización de energía solar durante todo el año. Una interesante iniciativa que no solo garantiza el acceso a la electricidad, sino que también promueve la sostenibilidad y reduce la dependencia de las fuentes de energía tradicionales. Alternativas que merecen ser emuladas por los gobiernos centrales. Las energías limpias sin duda son la única alternativa para un mundo sostenible. Por su atención, gracias. Recuerden, el respeto al derecho ajeno es la paz.